Sí, de nuevo son los campesinos, no los grandes ni organizados, sino los pequeños productores agrícolas. El punto, inconformidad ante los precios de garantía del maíz en Sinaloa y en Jalisco. Precios que fijan los gobiernos federal y estatal y los industriales. Costos de producción, sequía, falta de apoyos, ausencia de esquemas de compra por parte del gobierno ahorcan al campo mexicano. La exigencia, precios justos y apoyos reales. Tan solo el año pasado, déjame decirle, la sequía impactó la producción, que se desplomó un 40%, mientras las importaciones de maíz, ¿qué cree? Sin precedentes, 19.7 millones de toneladas. ¿Qué nos interesa más? ¿Producir y asegurar la autosuficiencia alimentaria o seguir importando? ¿Quién pone orden en la casa? Vámonos con la crónica desde Sinaloa. Carla Beltrán, de Mega Noticias. Adelante, Carla. ¿Qué tal, Paco? Qué gusto saludarte. Efectivamente, justamente acabas de revelar la realidad que enfrenta el campo en Sinaloa. Una situación desesperante porque a pocos días de que arranquen las primeras trillas de la cosecha de maíz que está por levantarse a lo largo y ancho del estado, los productores de nueva cuenta se ven obligados a salir a las carreteras del estado en exigencia de precios justos para la cosecha de maíz. ¿Por qué? Porque la semana pasada, Paco, gobierno federal, gobierno del estado, en conjunto con grandes industriales, anunciaron un precio de 5,477 pesos para la tonelada de maíz, precio que no agradó a los productores de Sinaloa. ¿Por qué? Porque simplemente no es rentable, no es justo y no les salen así de fácil las cuentas. De no mejorarse este precio, Paco, para la cosecha de maíz, prácticamente los productores quedarían sin posibilidades de poder establecer un cultivo el próximo ciclo. ¿Qué es lo que requieren los productores, los campesinos, los pequeños productores? Requieren un precio mínimo de 6,965 pesos para la tonelada de maíz. Es por eso, Paco, que hoy se vieron obligados a tomar de nueva cuenta las casetas en varios puntos del estado de Sinaloa. Esto sucedió en la zona norte, en donde, por cierto, te informo, Paco, que los productores desde las 6 de la tarde decidieron liberar la caseta de cobro Puente San Miguel luego de más de 8 horas de haberse tomado esta caseta y de afectar el tránsito, principalmente al transporte de carga, porque fue el transporte de carga el que se estuvo bloqueando, estuvo libre el tránsito para los automóviles particulares y también para el transporte de pasaje. Sin embargo, ya esta tarde los productores decidieron pues liberar la caseta, pero esta noche ellos van a tener una asamblea, una junta y van a determinar si mañana ellos continúan con estas acciones o si piensan radicalizar acciones, porque hasta esta tarde, Paco, te comento, ninguna autoridad estatal, ninguna autoridad federal se hizo presente en la caseta de cobro Puente San Miguel, que se ubica en Ahome, al norte del estado. Ninguna autoridad se hizo presente para lograr acuerdos, para escuchar a los productores. La situación es muy complicada, como tú lo decías al principio de tu programa, y es urgente, Paco, que se logren, bueno, pues un esquema justo y rentable para la cosecha de maíz que efectivamente se vio afectada por el impacto de la sequía. Se espera una cosecha en todo el estado de 3.5 millones de toneladas, de poco más de 6 millones de toneladas que se cosechan cada ciclo. Sin embargo, iniciará la cosecha con gran incertidumbre, con una caída importante en los precios internacional del maíz y sobre todo sin un esquema justo para los productores, Paco. A ver, dime, Carla, nada más para recordar, ¿por qué Sinaloa? Y estamos hablando de que hace prácticamente un año, en junio del año pasado, estábamos hablando de los mismos temas.
Exactamente. Sinaloa, como tú lo comentas, es el principal productor de maíz. Sin embargo, el problema es, Paco, que el gobierno del Estado y gobierno federal no aterrizan un esquema de comercialización justo y oportuno. O sea, antes de que arranque la cosecha de maíz, no se ha logrado un esquema justo, rentable y oportuno. Es por eso que cada ciclo, Paco, los productores, en cuanto ya está por arrancar la cosecha, ellos se ven obligados a emprender este tipo de acciones por la falta de un esquema de comercialización oportuno y rentable para los productores de Sinaloa. Pero si no se logra un precio justo para la cosecha de maíz, Paco, es mucho lo que está en riesgo. No solamente a los productores le va a ir mal, le va a ir mal a toda la economía del Estado. Pero no estamos hablando de todos los productores. Estamos hablando de los pequeños productores, campesinos, productores de menos de 50 hectáreas, que es la mayoría de los productores. Caray. Carla, te agradezco. Muy buenas noches. Esto es lo que está pasando allá en Sinaloa. Y bueno, también están protestando en Jalisco sobre este mismo rubro. Pero bueno, para ahondar justamente en el tema, establecemos comunicación con Baltasar Valdés Armentia, presidente de Campesinos Unidos de Sinaloa. Baltasar, muy buenas noches. A ver, déjeme de entrada preguntarle, 5,457 pesos, precio de garantía por tonelada de maíz. ¿No lo acordaron ustedes? Estuvimos presentes en la reunión de SADER la semana pasada, donde se discutió el tema. Sin embargo, nosotros manifestamos lo mismo que estamos diciendo ahora. No fue un precio, no es un precio que a nosotros nos permita recuperar las inversiones de los cultivos. Y les dijimos, ese precio no puede ser. Salimos con la idea que la negociación seguía su curso y la sorpresa fue que acá en Sinaloa la autoridad en materia agrícola, el secretario de Agricultura y el propio gobernador anunciaron como precio definitivo, y por eso nuestra inconformidad y nuestras manifestaciones en este momento. ¿Cómo impacta este precio en su producción, en recuperar las inversiones? Se lo digo en cifras y le argumento. Sí. Sinaloa y el resto del país está padeciendo una severa sequía. Mágicamente los técnicos de INIFAP y de SADER siguen considerando que Sinaloa tendrá una producción de 11 toneladas y 200 kilos promedio, cuando eso es lo que hemos tenido en los mejores tiempos, con agua suficiente y con recursos económicos suficientes cuando había financiamiento. Eso determina, y en este momento tenemos claro, va a haber una reducción muy importante en los rendimientos, porque los cultivos de maíz que de manera tradicional y de acuerdo a las necesidades propias del cultivo, lo hacemos con 4 riegos. Esta vez tenemos 2 y 3 riegos en toda la superficie. Pero la base para calcular ese precio, que era determinar los costos de producción, pues no es tal, no están manejando los números reales para efecto de calcular costos. Lo otro, nosotros seguimos teniendo el mismo costo por hectárea, que son 60,000 pesos. Si nosotros consideramos, porque eso nos están dando ya los primeros rendimientos de las primeras trillas, 6, 7, 8 toneladas, y aún así, porque apenas empieza esto, determinamos que pudiéramos tener como máximo 10 toneladas, pues eso significa que necesitamos 6,000 por hectárea para sacar los costos de producción. No sé los técnicos por qué están tan errados y determinan un precio de 5,457 pesos al día de la reunión, porque eso quiero decirlo, es variable, porque una de las variables que se utiliza pues es el tipo de cambio, porque el maíz lo cotizamos primeramente en dólares referenciados a la bolsa de granos de Chicago, y luego se hace la conversión al peso. Eso es variable. Baltasar, déjame, a ver, por lo que estás diciendo,
va a bajar la producción de maíz, los precios, como lo has mencionado, está castigado, no da para sacar los costos de producción y además eso va a implicar, si ya el año pasado tuvimos una importación récord de 19.7 millones de toneladas, ¿a dónde nos lleva? Es muy sencillo, el dato está así. Si sembramos 300,000 toneladas, la producción máxima que podemos tener en Sinaloa serán 3 millones de toneladas, cuando el año anterior fue 6 millones y fracción. En función de eso es la reducción. 50% es seguro que en relación al año anterior. ¿Se tiene ya, Baltasar, acuerdo para reunirse con el gobernador o todavía no? Tenemos mucha resistencia de atención del gobernador, lo tengo que decir. Nosotros, antes de tomar la decisión de irnos a manifestar en las casetas, y quiero decirlo para que el público en general lo entienda, nosotros no estamos tapando el libre tránsito. Restringimos a manera de presión solo el transporte de carga y la ciudadanía en general tiene libre tránsito. Nosotros no tenemos cerradas las casetas, para que esto quede claro, no queremos afectar a la población civil. Decidimos detener la carga a manera de presión para que el gobierno acceda a platicar con nosotros, que es lo que no tenemos. ¿Y hasta cuándo van a estar estas protestas y qué otras acciones tienen planeadas? Yo creo que el valor está en la cancha del gobernador en este momento. Desde luego que quisiéramos el diálogo, pero con él nos manda a funcionarios menores que no tienen ninguna facultad para decidir sobre un problema tan grave y tan importante en Sinaloa como es la producción de maíz y la falta de precios suficientes. Nosotros necesitamos, como ya lo hicimos anteriormente, en reunión del Consejo Estatal de Desarrollo, donde se le dio al gobernador la facultad de llevar las propuestas que de ahí emanaron y se plantearan a nivel de Secretaría de Agricultura Federal. Todo eso resultó en esa reunión de saber y él debería de haber venido a informar al Consejo Estatal de Desarrollo para que en el Consejo Estatal de Desarrollo se tomara la determinación de aceptar o no ese precio, cosa que no sucedió. Nosotros reclamamos que el gobernador debe escucharnos, porque además te quiero decir algo. Sí. En esa bolsa de recursos que se dio a conocer, que es de 2.850 millones de pesos, en términos técnicos, eso alcanzará, si consideramos que hay un apoyo de 750 pesos por tonelada, alcanzará para pagar 3.800.000 toneladas, que por ningún motivo o por ninguna razón es lógico pensar que esa producción habrá acá en Sinaloa. Sin embargo, no quieren reconocerlo. No sé cuál sea la razón, porque de ese diferencial, que más o menos en términos de pesos son 600 millones de pesos que van a sobrar de la bolsa, decimos nosotros, aplíquenselo a los 3 millones y eso alcanza para subir 200 pesos más el precio y nos acercaríamos mucho a los 6,000 pesos mínimos que nosotros ocupamos para sacar los costos de producción. Pues bueno, vamos a mantenernos muy pendientes de esta situación. Baltasar Valdés Armendia, le agradezco como siempre que nos regale unos minutos. Gracias a ustedes y hasta luego. Muchas gracias, buenas noches. 100 palabras de